Hola hermanos, el día de hoy, 6 de julio del 2022, es miércoles de la 14ª semana del tiempo ordinario. Muy bien, hoy es día de la mártir de la pureza, de Santa María Goretti. Bueno, muchos saben un poco de la historia de ella, ¿no? Al menos los pormenores básicos. Ella es la tercera de una familia de 7 hijos, fíjense ustedes. Nacida en Corinaldo el 16 de octubre de 1890, y pues, como les digo, de una familia muy sencilla, muy pobre. Su papá se llamaba Luigi y su mamá se llamaba Asunta. Resulta ser que se tienen que trasladar, cuando nace el cuarto hijo, pues la cuarta hija de hecho, se deben mover hacia la zona de Lazio, que digamos en la parte que en aquel momento pues adolecía, eran parte muy insalubre, ese valle de Lazio, y cerca de Roma. Y se pone al servicio de un conde del lugar y se asocia con un tal Giovanni que, ¿cómo se llama?, que tenía un hijo, Giovanni Serenelli, y el hijo se llamaba Alessandro Serenelli. Y en fin, comparten casa, comparten incluso la cocina. Después de un año de trabajo, pues muere Luigi y bueno, su mamá, la esposa Asunta, pues la mamá de María, se tiene que quedar ahí. María había recibido la confirmación a los 6 años y pues lo que ella quería era comulgar, lo que ella quería era recibir la Santa Comunión. Y el problema está en que ella no sabía ni leer ni escribir, no había tiempo para que fuera el catecismo, además el tema del vestidito y el velo y todo aquello, para que pudiese iniciar su vida eucarística. Y el pueblo entero le ayudó. Hay una cosa fantástica. Prácticamente se memorizó el catecismo y era muy astuta, era una niña muy astuta. Lamentablemente, pues su mamá pasaba mucho tiempo en el campo. La niña recibió la comunión a finales de mayo de 1902, de hecho, el mismo año en el que va a ser martirizada. Resulta que, como les digo, la mamá pasaba en el campo y vinculada con los Serenelli. Alessandro había amenazado varias veces. Alessandro tenía en ese momento 19 años y pues imagínense, María tenía apenas 11 años. Había amenazado varias veces a María. Alessandro era un muchachito bastante perdido, digámoslo así, que leía, pues le gustaba tapizar su cuarto con figuras de mujeres desnudas y sus conversaciones, evidentemente. Es que miren el daño que hace la pornografía y los jóvenes a veces no lo quieren entender. La pornografía es un vicio más, pero no sé si decirlo, peor o más dañino lo que quería decir, que, no iba a decir más peor, más dañino que incluso que la droga, porque eso, miren, es que realmente embota la mente. Hay varios estudios que hablan de eso y no me voy a poner a hablarles de eso ahorita, pero él evidentemente había caído en esas garras, imagínense ustedes, en aquel entonces que no había tanta, como les digo, facilidad para acercarse a estas cosas. Y en fin, a María le había amenazado de muerte varias veces y le había amenazado de que si le decía a la mamá alguna cosa, pero ella quería mantenerse pura. Ella tenía clara la meta de que ella no quería en ningún momento ofender a Dios. En un momento en el que pues la mamá de María, doña Asunta, está trabajando en el campo, están cultivando vegetales con los Serenellis, Alessandro está de hecho guiando una carreta donde se trituran las semillas, y en un momento le dice a Asunta, por favor puede guiar los bueyes usted un momentito, que yo tengo que ir a hacer algo. Y Asunta, sin saber, ignorante, de hecho se dice que el día anterior María había llorado mucho y le había dicho a la mamá, mamá, por favor no me dejes sola, no me dejes sola. Pero como no le podía decir nada, entonces Asunta pensó que era sencillamente un capricho de niña, y María no era caprichosa para nada. Pero en fin, el asunto es que Alessandro entra en el lugar donde está, de hecho, María. Fíjense que ella estaba cosiendo, remendando una camisa de Alessandro. Imagínense ustedes, porque claro, las dos familias ahí juntas. También Alessandro era huérfano de mamá, porque la mamá había muerto. La mamá tenía problemas psiquiátricos, la mamá de Alessandro. Eso también nos da unos indicativos interesantes. Y en fin, el tema es que entra en la habitación donde está, ¿cómo se llama?, María cuidando a su hermanita Teresina, y bueno, la agarra, la fuerza, la lleva a la, ¿cómo se llama?, a la cocina, y ahí él utilizando un cuchillo, realmente más que un cuchillo era una lima, ¿no? De hecho, para afilar cuchillos, que él había vuelto como un cuchillo. La amenaza y le dice que tiene que ser suya y todo aquello, y bueno, María se resiste, entonces él la apuñala. Se va corriendo él cuando la mira apuñalada, pero fíjense que regresó a rematarla. Le metió 14
14 puñaladas. Y lo sorprendente es que esa muchacha resistió muchas horas, porque tenía perforado el pulmón izquierdo, el corazón, tenía lacerado el miocardio, tenía el intestino, o sea, realmente una cosa terrible, ¿no? Ella logra finalmente llamar a don Giovanni. Él llega junto con uno de los criados del lugar. La hermanita también había pegado un grito, la mamá escuchó ese grito, van corriendo y encuentran aquel cuadro, no, imagínense ustedes, llaman a los médicos dicen que evidentemente no hay solución, se llama un sacerdote, María logra confesarse y logra perdonar a Alessandro. Alessandro lo capturan, de hecho María pide que llegue la policía porque teme que la gente del lugar lo linche, ¿verdad? Lo termine matando. Y él fue condenado, pues murió un 6 de julio de 1902, María, y él fue condenado, Alessandro, a 30 años de cárcel. Y fíjense que estando en la cárcel, el Monseñor Blandini se encargó de ayudarle en su proceso de conversión, porque él primero se había encerrado, claro, en su soberbia y todo, y se logra convertir. Y de hecho sale 5 años antes porque consigue pues una enmienda, digamos, de que le bajaran la pena porque es por buena conducta, imagínense ustedes. Y él sale y lo primero que hace es ir a buscar a la familia Goretti, que se había regresado a Corinaldo, y entonces se dice que entraron juntos en un momento a celebrar la Navidad. Llegaron a la iglesia y la gente, imagínense ustedes, sorprendidos de ver aquello. Y él estuvo, de hecho, en la canonización de Santa María Goretti, porque él va a morir hasta 1970 y María fue beatificada en 1947 y 3 años después fue canonizada. La pureza. ¿Cuánta falta nos hace entenderlo? Hablo de los jóvenes, evidentemente, pero nos hace falta entenderlo a todos, ¿no? Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos en el libro del profeta Oseas. Seguimos ahora en el capítulo 10, versículos del 1 al 3, del 7 al 8 y luego el 12. Israel era una viña frondosa que daba abundante fruto, pero cuanto más se multiplicaban sus frutos, más se multiplicaban sus altares paganos. Cuanto más rico era el país, más ricos fueron sus monumentos a los ídolos. Su corazón está dividido y van a pagar sus culpas. El Señor derribará sus altares y demolerá sus monumentos. Pero ellos dicen, no tenemos rey. Pero si no temen al Señor, ¿qué podrá hacer por ellos el rey? Samaria y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua. Todos los santuarios de los ídolos serán destruidos y sobre sus altares crecerán espinas y cardos, porque la idolatría ha sido el pecado de Israel. Entonces gritarán a los montes, cúbrannos, y a las colinas, sepúltennos. Siembren justicia y cosecharán misericordia. Preparen sus tierras para la siembra, pues ya es tiempo de buscar al Señor para que venga y llueva la salvación sobre ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, ¿se acuerdan ayer, no, el texto de Oseas tan precioso que nos decía, siembran vientos y cosechan tempestades? Aquí se nos invita a sembrar justicia y cosechar misericordia. Ven el contraste, ¿no? Era allá el capítulo 8 y en este es el capítulo 10, sin duda. Qué llamado más precioso de parte del Señor, ¿no? Se da cuenta, miren, entre más riqueza hay, más ídolos hay. No es una cosa absolutamente, no es una ecuación, ¿de acuerdo? No es directamente proporcional, pero muchas veces nos pasa. Hay gente que cuando ya llega a tener algunos bienes se olvida de Dios. Se olvida de Dios y entonces pues construye sus propios ídolos, ¿no? Se aleja de la voluntad de Dios porque se endiosa o endiosa el dinero y ese es el riesgo. Por eso el llamado del Señor antes de que nos venga una calamidad. Evidentemente la Samaria, pues sí, no tenían rey en ese momento, es cierto. Pero el tema no está ahí, el tema es que todos sus ídolos serán destruidos y así fue. Se perdió completamente el reino del norte por falta de fidelidad a la palabra de Dios. Vean, no nos pasa a nosotros una cosa similar, Dios no lo quiera, pero entendamos, sé que eso me gusta a mí, sembrar justicia para cosechar misericordia. No parece un fruto que va ligado, es absolutamente, ahí sí es directamente proporcional. Entre más justicia se practique, más misericordia vendrá de Dios. Padre, ¿cómo se atreve usted a decir eso? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Evangelio, Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 7. Comenzamos a leer el discurso misionero, el discurso apostólico. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, le dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor.
A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, seguimos en ambiente misionero, ¿no? Lo venimos escuchando desde el domingo pasado, solo que ayer era la versión de Lucas, ¿no? Qué lindo llamar, es decir, el Señor que llama junto a sí a estos discípulos para enviarlos, para hacerlos sus apóstoles. Nuestros nombres están ahí también. Y, igual que a ellos, el Señor nos ha dado el poder de expulsar a los espíritus inmundos. Padre, ¿cómo se pone usted a creer? Hay que empezar por nosotros mismos. Tanto de inmundicia, tanto de impureza que hay en nosotros. Vuelvo a Santa María Goretti, ¿no? Es tanta necesidad que tenemos de purificarnos. Empecemos por nosotros para luego pretender ayudar a otros a que vivan esa pureza, a que vivan lejos, alejándose del mal, alejándose de todo aquello que obstaculiza el camino. Y miren, Mateo, siendo el más judío de los evangelios, invita a ¿qué? Precisamente a ir a las ovejas descarriadas de Israel. Luego Mateo se vuelve universal, ¿no? Vayan a todo el mundo, nos dirá el capítulo 28. Pero comienza por ahí, ¿no? Lo que hará Pablo, lo que hará Bernabé. Originalmente iban a las sinagogas y cuando en la sinagoga ya no los recibían, entonces se iban hacia los paganos. Pero por ahí empieza el Señor, ese es su llamado. Les invito a hacer oración. Como a los apóstoles, Señor, me has llamado por mi nombre. Conoces mi historia mejor que yo mismo. Me amas más y mejor que nadie. Y cuentas conmigo, con mi pobreza. Gracias, Señor, por llamarme. Como a los apóstoles, Señor, me has llamado para estar contigo, para gozar de tu amistad y tu perdón, para aprender tus secretos, para hacerme inmensamente feliz. Gracias, Señor, por amarme. Como a los apóstoles, Señor, me has llamado para continuar tu misión. Me has dado tu fuerza, tu espíritu, para curar a los enfermos y atormentados, para animar a los que ya no tienen esperanza. Gracias, Señor, por enviarme. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de Santa María Goretti, les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz miércoles para todos.